Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la conversión del apóstol San Pablo. Saulo, nombre hebreo de San Pablo, era un judío fariseo, por lo tanto, laico, que se ganaba la vida con su oficio de fabricante de carpas y era puntilloso cumplidor de la ley de Moisés. Apegado a las tradiciones, el naciente cristianismo que comenzaba a extenderse por Medio Oriente era para él una desviación que debía combatir. Pero Cristo se cruzó en su camino. Desde entonces, todo su espíritu laborioso y apasionado se volcó a difundir la buena noticia. Este acontecimiento ocurrió aproximadamente en el año 36 de la era cristiana, cuando Saulo tendría alrededor de 30 años. Con alegría, iniciemos nuestra celebración. Cantemos a nuestro Dios el canto de bendición. Cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios. Cantar a la vida nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran fiesta de la conversión de San Pablo apóstol. Vamos a pedir también que el Señor nos toque el corazón, que podamos verdaderamente, así como San Pablo, también convertirnos en grandes apóstoles de lo que el Señor nos ha traído, su propio Evangelio. Al iniciar la Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria
Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Señor Dios, que has iluminado al pueblo entero con la palabra de tu apóstol San Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy. Haz que nos convirtamos a ti para dar así al mundo un testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad de Jerusalén y he sido iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguía a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y el consejo de los ancianos son testigos de estos. Ellos mismos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y yo me dirigí allá con el propósito de traer encadenados a Jerusalén a los que se encontraran en esa ciudad para que fueran castigados. En el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, donde se te dirá lo que debes hacer. Pero como yo no podía ver a causa del resplandor de esa luz, los que me acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel cumplidor de la ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a verme y acercándose a mí, me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Él siguió diciendo: El Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra, porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo
y purifícate de tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Estamos hoy celebrando esta Eucaristía en que recordamos nada más y nada menos que la conversión de San Pablo. Y nosotros le conocemos, ¿verdad?, a San Pablo por sus escritos, por las narraciones, todo lo que nos cuentan primero sobre la vida de Pablo, pero al mismo tiempo, ñandé, peo jaí, vaikuerje, ñandé catuña maña, yajesha, llevamba, ya baja, oro guatajina, peor coapiña pitu ume, vaya poña mindu, veñan de yarañe. Pablo está muy bien preparado. Nosotros sabemos que era de la escuela de Gamaliel, uno de los grandes, una de las corrientes, que justamente hablaba de la universalidad. La universalidad quiere decir, queridos amigos, católico. Católico quiere decir que nosotros somos capaces del diálogos, la palabra entonces compartida. La palabra, el daya, el día del griego logos, palabra. Y entonces Pablo tiene esta capacidad también. Es decir, no es simplemente el hablar así, yo hablo, etcétera, sino que el diálogo es algo mucho más aún que concierne a nuestra forma de pensar y nuestra forma de encontrarnos en el mundo. Ante la realidad, ya evalúa, ya es. Hay que evaluar el mundo, hay que conocer lo que se nos va presentando en el mundo, en la vida. El Señor nos regala tantas cosas lindas y en este caminar de estas cosas tan lindas que el Señor nos va regalando es donde nosotros tenemos que absolutamente entonces descifrar la voluntad y el querer del Señor. Y qué lindo que este Evangelio, justamente por eso el Señor nos dice, bueno, yo ahora les envío ¿a dónde? Les envío al mundo. Y les envío a todo el mundo, es decir, ser universales. La palabra de Dios no es simplemente para repetir formulitas, para repetir versículos. La palabra de Dios es para intuir, saber, conocer, interpretar. Es el modus vivendi, ¿entienden? Es decir, es la palabra de Dios que tiene que tocar mi corazón, mi mente y ahora me tiene que ayudar a hacer un cambio en mi propia existencia. Y eso es lo que nos está proponiendo Jesús, ¿verdad? Cuando tiene que elevarse al cielo. Les reúne a todos y les dice, bueno, ahora vayan ustedes, bauticen
bautizar. Ya Emma Curiñán del día del bautismo. Bautizo quiere decir sumergirse, mojarse, mojar la camiseta. Valores y principios, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en este regalo tan grande que hemos recibido de la creación, un Dios creador, el Padre, del Hijo que nos ha redimido y que nos ha dado la salvación. Y ahora la comunidad del Espíritu Santo que actúa en ustedes y que empuja, ¿verdad?, el reino de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero no termina ahí, queridos hermanos, porque nos dice que tenemos todos los poderes. Echarán demonios en mi nombre. Es decir, podemos liberarnos, podemos ayudar a las personas a que vuelvan hacia Dios. Hablarán lenguas nuevas, es decir, la lengua del amor, del entendimiento, del acercamiento. Esa es la verdadera lengua del amor. Tomarán serpientes en sus manos, es decir, vamos a poder luchar contra el mal, porque le tenemos. Quien tiene a Cristo no tiene miedo al mal. Si Dios está en nosotros, ¿quién puede contra nosotros?, nos dirá justamente San Pablo. Queridos amigos, pidamos esta gracia para nosotros hoy al rezar y pedir esa protección especial y esa bendición especial de San Pablo. Seamos evangelizadores, y sobre todo pongamos en práctica estos dones que hemos recibido de parte de Dios por ser seguidores suyos, por ser cristianos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración, por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones, intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre
Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte, concédenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella misma fe que impulsó siempre a San Pablo a la predicación de tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pastor, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el mar y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Oración final. Que esta comunión avive, Señor, en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.